es que el paciente no se ponga las gotas como deben de ponerse. Que se pongan las gotas y que una caiga afuera y en el otro ojo sí caiga, y eso hace que las presiones puedan variar. También hay tratamientos o gotas como los análogos de las prostaglandinas que pueden causar procesos inflamatorios en la superficie ocular. Hay un análogo de las prostaglandinas, por ejemplo, que se llama Travatan o Latanoprost, y estos análogos irritan la superficie ocular y también tienen la peculiaridad para las mujeres buena de que aumenta el crecimiento de las pestañas. Pero también cuando esto te cae en la piel, también te puede manchar. La idea entonces es utilizar las gotas, si las vas a utilizar, utilizarlas bien y decirle al paciente que pueden causar procesos inflamatorios en las primeras 2 o 3 semanas, y obviamente pues tienes que aumentar también la lubricación. Estas situaciones, principalmente de que a veces cae una gota o a veces se olvida la gota poner, hacen que la curva de la presión intraocular en el paciente pueda elevarse, y estos cambios de presión intraocular pues fastidian el nervio óptico. Así que lo más perfecto, lo más exacto para mí es hacer una cirugía filtrante para que ya tengamos una presión regulada. Estas cirugías filtrantes a veces tienen una cantidad de tiempo promedio, otras son cirugías filtrantes que sirven para toda la vida, pero hay que estar como quiera siempre revisando al paciente. Como dije al principio, un paciente de glaucoma siempre va a ser tu paciente porque es una enfermedad crónico-degenerativa. Vamos a la que sigue, por favor. Se cambió. ¿Mandé? Hay dos tipos de glaucomas primarios, un glaucoma primario de ángulo abierto y un glaucoma primario de ángulo cerrado. Obviamente el abierto es el más común, el 95%, tiene un curso crónico. Esto quiere decir que de una vez que se instala siempre va a estar y se va instalando de poco a poco y el paciente no sabe que lo tiene. Generalmente es asintomático, el paciente no tiene ojo rojo, las presiones pueden elevarse muy poco, pero pasadas de 21, 22, 23, 24, el paciente no siente que tenga dolor. En algunos pacientes, el paciente dice que sí, siento el ojo más cansado, de repente tengo una punzada en la noche, pero son síntomas muy pequeños porque las presiones no son de subida súbito, sino es entre 25, 26, baja a 18. Entonces, es un glaucoma crónico, pero muy asintomático. La córnea y la pupila está normal. Pueden apagar el micrófono, gracias. La córnea y la pupila está normal. Los tratamientos, bueno, todos tienden a tener una disminución de la presión intraocular, drenaje, mediante el drenaje o la disminución de la producción, depende del medicamento que utilicemos, y los que más utilizamos son los colinérgicos o los beta bloqueadores. Los colinérgicos ya casi no los estamos utilizando, pero los medicamentos o el medicamento de primera línea para poder tratar el glaucoma primario de ángulo abierto, bueno, pues es el famoso timolol. Sin embargo, hoy por hoy ya la historia de estos betabloqueadores pues ha estado cambiando porque ya existen otros tipos de betabloqueadores como los que son el Betoptic, no me acuerdo el nombre genérico, pero que son selectivos. Ahorita lo vamos a ver en la clase de medicamentos. Y en el ángulo cerrado, bueno, pues es muy raro, es de inicio súbito, sí hay un ojo rojo doloroso. El ángulo cerrado, como viene acá justamente abajo, el ángulo cerrado
es porque la cámara anterior disminuye el ángulo en donde la red trabecular existe, se tapa y entonces aumenta la presión de manera muy severa y hay un dolor intenso. Entonces es la típica persona que llega a urgencias y trae un dolor muy intenso y con ojo rojo y que nunca le había pasado, ¿no? Entonces es un glaucoma primario de ángulo cerrado. Emergencia, bueno, pues se dan beta bloqueadores, se dan colinérgicos, se dan agentes hiperosmóticos y obviamente una iridotomía con láser. Esta iridotomía es un agujerito o una ventanita en el iris para poder romper esta oclusión que se encuentra de la trabécula, se hace un agujero en el iris para que haya otra lugar de filtración del humor acuoso y que pueda llenarse la cámara anterior de humor acuoso. Después les enseño un video de cómo se hace la iridotomía y qué es lo que sucede cuando hacemos una iridotomía. Le damos a la que sigue. ¿Tienen alguna duda? Pueden levantar la mano y preguntarme de cualquier tema, aunque no sea de oftalmología, para saber que están despiertos. ¿Les parece? Sí, doctor. Muy bien. Doctor, en la iridotomía se pone una válvula para poder drenar el humor acuoso. No, la iridotomía se hace con láser. Sí, ¿qué pasó, compadre? ¿Cómo estás? Sí, sí. Hablé con él y va a hacer lo que te dije. Si quieres, estoy en una clasecita y ahorita te marco. ¿Te parece, compadre? Estoy en una clase, ahorita te marco. Pero ya estoy arreglando eso, no te... Muy bien. Entonces, les platicaba que esa iridotomía se hace con un rayo láser y es hacerle una ventanita o un corte al iris, un agujerito al iris para poder hacer que por ahí también entre el humor acuoso hacia la cámara anterior. ¿Está bien? Si quedó claro, la válvula es otra cosa que ya más adelante lo vamos a ver. Sí, doctor. Muy bien, vámonos con el glaucoma de ángulo cerrado. Este glaucoma de ángulo cerrado también se define como cierre angular. Es cuando otra vez el iris y la presión que existe desde atrás hacen que el ángulo se cierre, justamente como está descrito aquí en la figura. Se refiere a la oclusión de la media trabecular por el iris periférico, contacto iridotrabecular. Esto quiere decir que el iris toca la córnea y la trabécula y todo el ángulo y obstruye el drenaje del humor acuoso. Y puede ser primario cuando ocurre en un ojo anatómicamente predispuesto. O por factores oculares sistémicos secundarios. Primario, ¿cuándo pudiéramos encontrar un glaucoma de ángulo cerrado primario? Si alguien me contesta esta pregunta, ¿qué puedo hacer? Lo invito a cenar un día que esté en Victoria. Doctor, ¿no había dicho que cuando el ojo era un poco más corto y había una hipermetropía exagerada? ¡Qué bárbaro, cabrón! Muy bien. ¿Quién habló? Torres. ¿Quién es Torres? A ver, Torres, prende tu cámara. ¿Torres Anaya Francisco Jesús? Sí. A ver, déjame verte. Muy bien, Torres, excelente. Muy bien, muy bien. Entonces, tienes una cena, ¿va? Va.
Muy bien. ¿Dónde estás? ¿Estás en Victoria? Así es. Muy bien, Torres, excelente. Eh, Así es cuando hay un ojo más pequeño como la hipermetropía y todas las demás cuestiones, todas las demás cosas están pequeñas, pero también la cámara anterior. Las personas que tienen hipermetropía pues tienen esta probabilidad de tener un glaucoma primario de ángulo cerrado. Eh, Muy bien. ¿Alguien me pudiera decir otra causa? Secundaria. No, primaria. ¿Algún problema con las trabéculas? No, eso sería un glaucoma primario de ángulo abierto. A ver, y ahora un problema secundario. Factores oculares o sistémicos. ¿Qué pudiera un factor ocular hacer que hubiera un cierre angular? Creo que había comentado de la catarata facolítica, facomórfica, no me acuerdo de cuál había dicho. Muy bien, Castillo. Excelente. Una catarata facomórfica. Aumento del tamaño de la catarata. En las Una cataratas, uveitis. una uveitis no, pero sí aumento el tamaño del cristalino. Cuando hay una catarata hipermadura, aumenta el tamaño y hay un glaucoma de ángulo cerrado. Muy bien, Alba Marcela, prende tu cámara para conocerte porque a lo mejor nunca la has prendido, pero no tengo la dicha de conocerte. Bueno, sí te he visto, pero no sé quién eres, pero si quieres, Alba, Sí, ya la he excelente. aprendido antes. Ya lo habías prendido. Felicidades, muy bien. También vas a la cena. ¿Te parece? Muy bien. Sí, doctor. Prendemos entonces, eh, déjame pongo. Muy bien. Estos Doctor, fac- Dime. bueno, tengo una duda porque también en la miopía se supone que tenían cierto riesgo, o sea, tenían menos riesgo que en la hipermetropía, pero tenían un poco de riesgo de tener glaucoma. O sea, en ese caso, ¿cuál sería? El glaucoma primario de ángulo abierto. El glaucoma primario de ángulo abierto acuérdense que es una de los glaucomas que más existen. El 95% de las personas tienen glaucoma primario de ángulo abierto. Entonces, está relacionado muy probablemente a que el paciente miope va más veces al oftalmólogo y es por eso que se detectaba más. Después ya hubo estudios en donde dijeron que no, que aparte de eso, sí, el hecho de que hubiera un poquito más de elongación del tamaño hacía que hubiera una crisis de las fibras nerviosas y por eso se hiciera el glaucoma primario de ángulo abierto. Pero sí, tienes toda la razón, también un glaucoma primario de ángulo abierto es ocasionado por la miopía. Muy bien. Gracias, Que doctor. también vaya a la cena. Bueno, también que vaya a la cena. Va que va, ya son 3. Hoy vamos a ir cuando menos 6 a una cena. Así que vamos a hacer 3 preguntas más. Cobos, despiértate, cabrón. Andas muy dormido. Sí, doctor. Hoy no fue un buen día. Bueno, está bien, ánimo. El día todavía no acaba, así que puede ser una buena noche todavía. Así que vamos a echarle ganas. Vamos a la que sigue.
Eh, Sospecha de cierre angular primario. Cuando hay una sospecha de cierre angular primario, hacemos este estudio que se llama gonioscopía. La gonioscopía se hace con un lente de 3 espejos. Si me permiten, déjame ir a ver si tengo aquí en la clínica uno. No, no, ahorita vengo, voy a ver si hay uno. No, no hay. Las enfermeras lo guardan, no sé dónde lo guardan, pero es un lente que se pone, que se pega en la córnea y se pega como si fuera un lente de contacto, pero es de cristal y es como, tiene 3 espejos de una manera muy característica que nos permiten ver la orilla, justamente como viene en la fotografía de la letra A, nos permiten ver esta orilla de la esclera de la córnea cuando se junta con el iris. Y estas líneas que vemos aquí entre la letra B y la letra A son estructuras que podemos definir. En la historia clínica vienen cuando menos entre 4 y 5 estructuras que podemos definir y poder decir, veo 4 estructuras, tenemos una cámara, una trabécula abierta o una cámara anterior formada, definida, o si solamente vemos 2 estructuras, entonces decimos, sí, el ángulo está cerrado. Si vemos uno, definitivamente está todo pegado, como lo vemos en el B. ¿Sí queda claro esto? ¿Lo puedo volver a explicar, doctor? ¿Mande? ¿Lo puede volver a explicar, por favor? Sí lo puedo volver a explicar, pero para mí sería mucho mejor. Permíteme un segundito, déjenme ver. Voy a compartir mi pantalla un segundo. Voy. No, está bien. Ok. Tengo que dejar de presentar para que usted pueda. Ok. ¿Ya? ¿Están mirando? Sí, ya. Sí, doctor. Este es el lente de 3 espejos que les menciono. Es un lente justamente que tiene estas características. En las orillas tenemos 3 espejos más y justamente esta área que está mostrando es el que se le pone un equipo que se llama viscoelástico, una solución que se llama hipromelosa al 5% y se pega, así como lo está haciendo él, suponiendo que esa es la córnea, y se pega justamente a la córnea para poder ver el ángulo.
Aquí a esta niña le pusieron el lente de 3 espejos y el doctor está revisando el ángulo corneal. Se alcanza a ver muy... Ahí está. Justamente allí se ve el ángulo corneal. Aquí hay unas sinequias entre el iris y la córnea. Hay procesos inflamatorios antiguos que hicieron que hubiera estas sinequias, pero no hay otra forma de poderlas ver más que haciendo esto que se llama gonioscopía, que es parte de la historia clínica. ¿Estamos? Voy a dar ahorita de una vez, lo que es la iridotomía con el rayo láser Jack, que es lo que quiero que vean. Miren aquí, el rayo láser Jack se hace justamente, ¿ven cómo hace el agujerito en el iris? ¿Y Sí, cómo doctor. sale el humor acuoso justamente por ahí que se llama iridotomía? Y eso hace que haya más espacio en la cámara anterior y que evitamos que el ángulo en algún momento se cierre. En algún momento puede suceder que se cierre, aún con las iridotomías, pero mira cómo hace esa iridotomía rapidísimo y cómo sale el flujo del humor acuoso. A veces sale un poquito de sangre, pero ve. La idea yo no lo hago tan periférico porque normalmente sale un chorrito de sangre y eso no me gusta. Después se para, pero ahí. Está padre, ¿verdad? Hola. Sí, doctor. doctor. Muy bien. Entonces, podemos poner ahora sí ya la pantalla. Muy bien. Los mecanismos, me perdí. ¿Qué dije anteriormente? Checa, ponme la otra. Muy bien. Entonces, para poder entonces hacer una buena revisión, tenemos que tomar, siempre que llegue esta es una pregunta de examen, siempre que llegue un paciente de glaucoma, tenemos que hacer varias cosas a fuercita. La primera es la toma de presión intraocular. La segunda, obviamente esto es aparte de todas las demás, de la agudeza visual y de la refracción y de todo lo demás, ¿no? Pero tienes que tomar la agudeza visual, tienes que tomar la presión intraocular, tienes que hacer la gonioscopía y tienes que hacer una revisión de campos de papila óptica. Teniendo esas tres cosas, podemos saber si el paciente clínicamente tiene glaucoma, si tiene la presión intraocular elevada o si tiene justamente el ángulo abierto o si tiene un ángulo abierto y tiene pigmento o si tiene un ángulo cerrado y está cerrado porque está el cristalino más grande o porque está el ojo más pequeño por una hipermetropía, pero esas tres cosas son cosas que a fuercitas tienes que hacer.
toma de presión intraocular, revisión de papila óptica y gonioscopía. Dice campo visual, pero normalmente nosotros, ahí está hablando de otra cosa, pero normalmente nosotros esos campos visuales los hacemos en estudios especializados. Vuelvo a repetir, pregunta de examen. ¿Qué se hacen a fuercitas en los pacientes que sospechan de glaucoma? Toma de presión intraocular, revisión de papila óptica y gonioscopía. ¿Cuáles son los estudios que hacemos para poder confirmar el diagnóstico de glaucoma? Son tomografía de nervio óptico y fibras nerviosas y campos visuales. ¿Va? Muy bien. Normalmente... ¿Podría repetir esas por Doc? Sí, es campos visuales y tomografía de nervio óptico y fibras nerviosas. Gracias. Muy bien. Generalmente cuando vemos un glaucoma primario de ángulo cerrado y tiene una crisis y le hacemos un campo visual, generalmente no hay un daño en los campos visuales, porque fue una crisis y lo pudieron controlar rápidamente, entonces a veces no hay un daño en los campos visuales. Cuando tú tienes un cierre angular primario o cuando ves que el ángulo está más cerrado, entonces puedes poner que no hay un deterioro o una muerte de fibras nerviosas y todavía no afecta los campos visuales. Pero está ya el diagnóstico de cierre angular primario, no de glaucoma, ¿sí? Y este cierre angular primario es la antesala al glaucoma, cuando ya hay muerte de fibras nerviosas. ¿Sí me expliqué? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, estos diagnósticos son la antesala al glaucoma. Sospecha de cierre angular primario, cuando vemos que hagamos la gonioscopía y vemos solamente que hay cierre angular. Vuelvo a repetir. Hacemos la gonioscopía. En la sospecha de cierre de ángulo primario, hacemos la gonioscopía y vemos que la malla trabecular posterior está cerrada en 3 o más cuadrantes. Pero la presión intraocular, la papila óptica y los campos visuales son normales. El cierre angular primario ya no es sospecha, ahora sí es cierre angular primario, es cuando hacemos la gonioscopía y vemos que hay cierre en 3 o más cuadrantes, hay aumento de la presión intraocular o hay aumento abundante de manchas de pigmento en la malla trabecular, entonces sí tenemos un cierre angular primario, aunque la papila óptica y campos visuales sean normales. ¿Sí me explica, sí entienden estos conceptos, estos dos conceptos? Sí, doctor. Sí, muy bien. ¿Se retrasa mi audio y por eso contestan tarde o qué onda? No, doctor, todo bien. Ok, entonces esa también es pregunta de examen. ¿Cuándo es sospecha de cierre angular? La respuesta es cierre de malla trabecular en 3 o más cuadrantes, pero no hay presión intraocular elevada. Y el cierre angular primario, hay 3 o más cuadrantes de cierre angular, pero hay presión intraocular elevada o hay estas manchas de pigmento de iris en el ángulo. Así de sencillo.
Y cuando ya hay un glaucoma por cierre de ángulo primario, entonces tenemos todo lo que ya platicamos en el cierre angular, más una neuropatía óptica glaucomatosa que la podemos ver en un OCT o en un campo visual. 3 diagnósticos, uno primero, después segundo y el último, el tercero. Es como en escala. ¿Va que va? Sí, Sí, doctor. doctor. Muy bien. Los mecanismos implicados en la cierre angular pueden ordenarse según el nivel anatómico a lo que actúan las fuerzas causantes. Bloqueo pupilar, bloqueo no pupilar. Esto solamente quiero platicarles que puede suceder que haya un bloqueo pupilar relativo. ¿Cuándo sucede un bloqueo pupilar relativo? Cuando la pupila, que es el lugar en donde se transmite el humor acuoso hacia la cámara anterior, se cierra. Y se cierra porque hay un abombamiento del iris. Cuando hay una aplanación del cristalino sobre el iris y entonces hay este bloqueo pupilar. O cuando también el iris se pega tanto a la córnea que produce un bloqueo pupilar. O sea, siempre que es algo muy fácil de decirles. Cuando hay un bloqueo pupilar relativo es cuando hay algo que obstruye el iris, ya sea el cristalino, ya sea un lente intraocular o ya sea que el iris se pegue a la córnea, pero que no pasa el humor acuoso hacia la cámara anterior. Generalmente esto se puede arreglar haciendo una iridotomía, que es el video que les puse. Hacemos otra ventanita, por otro lado, sale el humor acuoso y se vuelve a formar otra vez la cámara anterior. El bloqueo no pupilar es un factor anatómico que puede causarlo un iris en meseta, un iris más grueso. No se ve muy frecuente acá, se ve solamente en los pacientes del extremo oriente. Vamos con el que sigue, por favor. Este cierre angular por cristalino, este es un cambio de volumen repentino del cristalino por progresión rápida de una catarata, que es lo que habíamos visto hace rato. Todos los casos de bloqueo pupilar tienen elemento facomórfico que aumenta con la edad al aumentar el tamaño del cristalino. Ya lo habíamos platicado, esto es un cierre angular por cristalino. Cuando hay un retrolenticular es un glaucoma maligno, es una disminución del drenaje del humor acuoso por obstrucción del iris, degeneración de la malla trabecular y una oclusión permanente de la malla trabecular. Esto es algo casi parecido a lo de el cierre angular por cristalino, pero esto es un efecto que se hace justamente a los lados del cristalino y hace que se pegue, se hace como un efecto de iris bombé, es la flechita que está abajo, y entonces esta oclusión del iris que se pega a la trabécula es lo que hace este glaucoma maligno. Esto generalmente puede suceder cuando hay algo que se llama, cuando ponemos silicona adentro, operamos de retina y justamente en el lugar vítreo ponemos silicón. A veces el silicón hace este efecto, se va entre las células, entre las zónulas, que son estas líneas que ven acá, qué padre fotografía. Estas zónulas son estas hilitos que están sosteniendo el cristalino, y por ahí se va el silicón, y entonces pega el iris con la trabécula, y miren lo que hacen, glaucoma maligno retrolenticular. ¿Sí lo ven, esta flechita que está abajo de la pupila del iris? Sí, doctor. Muy bien, vamos a la que sigue, por favor. Factores de riesgo. La edad por bloqueo pupilar relativo, media edad de 60 años, por bloqueo no pupilar, edades más tempranas. La media edad más o menos de 60 años. El sexo en mujeres más afectadas que los hombres.
Vaya, hasta que algo nos hace caso, nos hace justicia la medicina. Raza, prevalencia generalmente en Asia Oriental y en la India. La refracción, bueno, los ojos con bloqueo pupilar son puros, son típicamente hipermétropes, lo que habíamos dicho, aunque no hay una distinción tan clara en el bloqueo no pupilar, puede pasar y ocurrir incluso en ojos miopes. Y la longitud axial, el riesgo especial en ojos cortos, como la hipermetropía, bueno, son los que hacen justamente estos tipos de bloqueos. Vamos a la que sigue, por favor. Diagnóstico, la mayoría de los pacientes cursan asintomáticos, síntomas leves intermitentes, visión borrosa de repente, halos por el edema epitelial corneal. Cuando hay un aumento de la presión intraocular, el epitelio se inflama y esto hace que la luz se vea como los halos que están justamente a la derecha, arriba a la derecha. Hay enrojecimiento, hay dolor ocular o periocular, hay cefalea, dolor abdominal y otros síntomas gastrointestinales. Los factores precipitantes es ver televisión en una habitación en penumbra. ¿Por qué? Porque la pupila se queda entre midriasis, o sea, grande, cuando acuérdense que entran a un lugar en donde hay visión pequeña, pues, que hay poca luz, entonces la pupila se dilata y eso hace que haya estos bloqueos pupilares. Sí, me explico con esta situación de la midriasis. Sí, doctor. Y adoptar una posición semiprona, estrés emocional agudo, que esto le puede dar, ya ves, ¿quién es el que está preocupado? Cobes se queda. Cobos. Dígame, doctor. Adoptar una estrés emocional agudo te puede dar este tipo de problemas, tienes que tener cuidado. Sí, gracias, doctor. Pero tú tienes hipermetropía, ¿verdad? Tengo 5 de astigmatismo y 2 de hipermetropía. Ya Y ves. lo que le comentaba del Ya nervio. ves. Entonces, eres hipermétrope y aparte no debes de estar en un estrés emocional agudo, así que tienes que echarle todas las ganas. No se pongan tristes. Uno que está encerrado acá, fíjense que justamente ahora cuando estuvimos encerrados, hubo mucho estrés y aparte la gente estaba metida en lugares más oscuros. Y esto fue una de las situaciones por las cuales había más urgencias en glaucomas de ángulo cerrado. Medicaciones sistémicas como parasimpaticolíticos o simpaticomiméticos, todos estos porque hacen un efecto midriático. Cuando pregunta, si alguien me la contesta, también nos vamos a cenar. ¿Cuál fue la pregunta? Ahí te va. Si tú vas a una consulta oftalmológica, ¿tienes algún riesgo en algún momento de la consulta de que pueda haber una crisis de glaucoma de ángulo cerrado? ¿Y por qué? ¿No puede ser cuando se pone un ciclopléjico? Excelente, muy bien, Treviño. Ya me gané doble cena. Ya te ganaste doble cena. ¿Cómo se llaman los ciclopléjicos que ponemos en la consulta? El ciclopentolato. El ciclopentolato. Estoy todo despeinado porque me acabo de quitar el gorro de quirófano, no porque me acabo de despertar, así que
No me juzguen por estar feo. Muy bien. El ciclopentolato se pone en los pacientes que son niños, ¿se acuerdan? Se llama refractil y se ponen estas gotitas que hacen que se dilate la pupila, que también puede suceder un glaucoma ángulo cerrado, pero en la consulta utilizamos algo que se llama TP, que se llama tropicamida. ¿Va? Muy bien, Treviño, ya no contestes las preguntas para que otros se ganen la cena, pero muy bien. Excelente. Vamos a la que sigue, por favor. Signos. La presentación crónica, agudo visual normal, o menos que haya un daño avanzado. Profundidad de la cámara anterior es menor. La cámara anterior se puede medir, no sé si más adelante venga, pero les platico, se mide con una numeración del 1 al 4 y se pone también en la historia clínica. Esto es algo relativo porque no lo puedes medir con una regla así, que te metes a la cámara anterior y la midas. Simplemente la mides con un reflejo de luz que lo puedes hacer un poquito más grande o más chico, pero la puedes medir y decir, bueno, es una cámara anterior 1, una cámara anterior 2, una cámara anterior 3 o una 4 si ya está muy amplia. Entonces, hay que también llenar una historia clínica antes. Llenar una historia clínica o saber llenar una historia clínica es una de los requisitos para que ustedes pasen esta clase. Así que cuando vayan a rotar, o si acaso no han rotado, ocúpense en que les enseñen a llenar una historia clínica. ¿Les parece? Muy bien. Cierre angular. El cierre angular reptante, esto solamente nos pasa a los reptilianos, no es cierto, pero sí es que se caracteriza por un avance gradual en banda hacia adelante de la inserción aparente del iris. Entonces, todas estas presentaciones clínicas a veces solamente son observadas en la cámara anterior porque el paciente no sabe que tiene un glaucoma o un cierre angular. Les platico que, bueno, mejor no les platico porque, bueno, sí. Justamente el año antepasado, la Secretaria de Salud, la doctora Gloria, traía así datos de que en algún momento durante la noche, cuando apagaba la luz, tenía dolor. Y entonces había ido con varios oftalmólogos, glaucomatólogos, por cierto, de la ciudad, y nadie decía, no, todo está bien, todo está perfecto, pero nadie le había hecho una gonioscopía, así que llega conmigo, le hago estas 3 cosas que les dije que teníamos que hacer, reviso el ángulo y evidentemente tenía un ángulo cerrado, se le veían entre más o menos 3 cuartas partes de todo el ángulo estaba cerrado. Entonces, las presiones intraoculares en ese momento estaban normales, pero le mandé a hacer algo que se llama curva horaria de presión, y estas curvas horarias de presión se hacen una vez en la mañana, 2 veces al mediodía y 3 veces en la tarde. Y si puedes en la noche, le tomas otra vez la presión. Y hubo en algunos momentos estas situaciones de presiones intraoculares elevadas. Entonces, dije, ¿sabes qué? Pues hay que hacer una iridotomía. Le hice la iridotomía, pero aún así con las iridotomías no filtraban. Tiene un iris muy grueso y hice las iridotomías, pero fueron difíciles de hacer. Al final, como quiera, filtraron muy poquito, pero se volvieron a cerrar. Pero el hecho de que tuviera una hipermetropía, pues me daba las ganas de ofrecerle una cirugía. Una de las estudios que hoy por hoy han salido a la luz muy bien respetados es que los pacientes que tienen ángulos estrechos por cámaras estrechas
y tienen estos diagnósticos anteriores, pueden poner los diagnósticos en donde son los 3 diagnósticos. Sospecha de bloqueo. Quijano, ¿estás? Excelente. Sí, Sospecha de cierre angular primario, el que estabas viendo anterior, o cierre angular primario. Ella tenía un cierre angular primario y entonces, como era hipermétrope, decidí hacerle una cirugía que se llama facorefractiva, que es quitar el cristalino y poner lentes intraoculares multifocales. Entonces, fue la única manera para poder hacer que la cámara anterior estuviera bien, que las presiones intraoculares estuvieran reguladas y aparte, pues dejó de utilizar lentes para ver de lejos, también ya no utiliza lentes para ver de cerca, a veces utiliza lentes para ver de cerca y cuando va a leer más de media hora, entonces se pone lentes para ver de cerca. Pero una de las formas, esto normalmente no lo digan, simplemente se los platiqué porque así resolví el caso de la doctora. Pero una de las formas para poder hacer que que estas cámaras anteriores no se aplanen tan fácil es quitar el cristalino y poner un lente intraocular ahí adentro. Y así hay más volumen libre y entonces puede haber más espacio para que el cierre angular no se dé. Vamos a la que sigue. ¿Sí quedó claro el tratamiento que hice? ¿Sí les gustó la explicación? Sí, doctor. Doctor, Muy bien. Todas estas cosas que están acá no lo voy a ver. Dale para la que sigue, por favor. Hay algunas pruebas complementarias. Podemos hacer un OCT de segmento anterior. Este OCT lo tienen algunos tomógrafos, por ejemplo, el que tengo en Mérida, el que tengo allá en Victoria, hacen un corte justamente en donde está el ángulo y nos pueden evitar hacer la gonioscopía, porque hacen una toma ultrasónica del ángulo y nos dice si está pegado o no está pegado, o sea, si está cerrado o no está cerrado. También biomicroscopía por ultrasonidos, hay ultrasonidos muy potentes que pueden hacer ultrasonografía de cámara anterior. La fotografía de Chelenburg, sinceramente nunca la he hecho y nunca la he visto, pero es una fotografía que logra tomar el ángulo y así podemos ayudar a educar al paciente, o sea, poderle decir al paciente, mira lo que tienes, estás con el ángulo cerrado y por eso voy a hacer tal tratamiento. La medición de la profundidad de la cámara anterior, eso es muy importante, con esto que les acabo de platicar anteriormente, hace una biometría también, si se plantea extraer el cristalino, que fue justamente lo que le planteé a la secretaria de Salud, la doctora Gloria, hice primero un cálculo de lente para saber qué tipo de lente teníamos que poner, y eso es pregunta de examen. Biometría es cálculo de lente intraocular. Y la ecografía del segmento posterior también es otro estudio complementario cuando hay cierres angulares junto con cataratas o que no podemos ver el polo posterior, entonces hacemos una ecografía para revisar cómo está la retina. En algunos doctores hacen pruebas de provocación. Estas pruebas de provocación es, por ejemplo, hacer que la pupila se dilate con la luz, apagas, prendes la luz y ves si hay un efecto de bloqueo cuando la midriasis se da cuando apagues la luz. El diagnóstico diferencial de la hipertensión ocular aguda, bueno, es un cierre angular facogénico, un glaucoma maligno, otras causas de cierre angular secundario, glaucomas neovasculares, uveitis hipertensivas, escleritis, una dispersión pigmentaria y una pseudoesfoliación. Todas estas situaciones que ven acá son situaciones que pueden causar un glaucoma de ángulo cerrado secundario.
no el primario. Muy bien. Doctor, disculpe, ¿me podría decir o podría repetir otra vez lo de la biometría que era? Cálculo de lente intraocular. Gracias. Muy bien. ¿Qué otra cosa? El tratamiento. La iridotomía con láser, que es lo que platicamos hace rato y que vimos el video. Si persiste entonces ángulo cerrado, entonces tras la iridotomía, entonces puede optarse la iridoplastía. ¿Qué diferencia hay con la iridotomía y la iridoplastía? Con láser o profilaxis a largo plazo con pilocarpina. No sé por qué dice iridoplastía con láser. Observación por observación, lo más habitual. La iridotomía se hace con jack láser y la iridoplastía se hace cuando entras a quirófano, haces una incisión en córnea y haces el corte o la ventanita o perforas el iris. Me quedé pensando porque una iridoplastía con láser no existe, a lo mejor escribieron mal, pero iridotomía es cuando lo haces con láser, iridoplastía cuando lo cortas tú personalmente. Y en algunos casos, si existe una catarata sintomática, entonces hay que extraerle y poner un lente intraocular. Normalmente, a veces no es necesario que tenga catarata, a veces quitas el cristalino y pones un lente intraocular y así ayudas que el paciente vea mejor, como fue el caso del paciente que ya les conté. El tratamiento es el mismo, con glaucomas o con bloqueos pupilares. Principalmente es con iridotomía. Hay veces que el paciente llega a urgencias y tiene la córnea blanca. Y tiene la córnea blanca porque el epitelio se edematiza cuando aumenta la presión intraocular. Y cuando pones el láser, necesitas que tener medios transparentes para poder ver en dónde vas a dar el disparo. Entonces, una de las formas más prácticas es que ponemos glicerina sobre la córnea que está edematizada, ponemos una gotita de glicerina, así se desinflama el epitelio y entonces lo llevamos al paciente para darle el láser jack iridotomía. ¿Sí me expliqué? Sí, doctor. Doctor. Muy bien. Ya vamos a acabar porque después se vuelve muy aburrida la clase. Vamos a la que sigue, por favor. También hay algunas formas de poder bajar la presión, como decir al paciente que se ponga en decúbito supino. El paciente debe tumbarse en decúbito supino. O sea, yo voy, lo tumbo y lo pongo en decúbito supino o le decimos que se acueste. Eso lo dejamos. ¿Quién hizo estas diapositivas? Que le gusta tumbar raza. Muy bien. Y la otra situación, bueno, es controlar la presión intraocular vía venosa, que se administra 500 miligramos de acetosalamida por vía intravenosa, o bien, normalmente no utilizamos aquí en México tanto la acetazolamida IV, sino ponemos
ponemos IV para bajar la presión a lactosa. No me acuerdo. Me van a poner una tacha porque se me olvidó qué es lo que le ponemos al paciente para bajar la presión IV antes. Cuando hay una crisis glaucomatosa, un aumento de la presión intraocular muy severa, entonces le ponemos este medicamento en el quirófano. Pero bueno, no me acuerdo. Ahorita se me prende el foco. Pero bueno, en España, que yo creo que es en donde sacaron estas diapositivas, utilizan la acetazolamida IV y así logran bajar la presión. Aquí utilizamos la acetazolamida tomada y le podemos dar al paciente vía oral. La acetazolamida tiene una contraindicadas, como los que están tomando sulfas, no se puede tomar. Y también es un medicamento que baja el potasio, así que le tenemos que dar potasio en tabletas efervescentes para que no le den calambres al paciente, siempre y cuando des esto que se llama acetazolamida. Vamos a la que sigue, por favor. También, bueno, hay aquí últimas dosis, pero se puede dar a timolol, prednisolona, dexametasona, o aproclonidina, que nunca lo he dado para esto, pero generalmente soy más invasivo y les pongo este medicamento que se me olvidó, IV, para poder bajar la presión intraocular más rápido. Muy bien, vamos a la que sigue. Ya es todo. Muy bien. ¿Dudas hasta ahorita? No, doctor. No, doctor. Muy bien. Excelente. Entonces, tenemos dos temas todavía por dar, que son los tratamientos. Los vemos el día martes. ¿Les parece? No, el día lunes nos toca clase. Y la siguiente clase que vamos a ver es uveitis. Sí es bueno que empiecen a hacer las diapositivas, porque estas diapositivas me las dieron bien, a tiempo, pero me gustaría que me las dieran antes del fin de semana para ya poderlas revisar y poder compartir con ustedes algunos cambios. ¿Les parece? Algunos, estas últimas diapositivas están muy bien hechas, pero creo que evidentemente las bajaron de Google. No quiero que esto suceda, quiero que por favor las hagan ustedes con sus manos, que lean el tema. Ya le pasé a la jefa de grupo, a Quijano, te pasé un libro por Telegram, ¿verdad? Sí, doctor, ya se los envié cuando me lo pasó. Ok. Me lo tienen.